Y Pablo no dice, muy bien, entonces pues córranle a predicar. No, él, hermanos, se pone, hermanos, sobre sus pies, se pone sus sandalias y él comienza a predicar el evangelio, porque él amaba y anhelaba la venida de su Señor. Entonces comienza a predicar el evangelio por todos lados, hermanos, y comienza a hablar públicamente, hermanos, aleluya, el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero, hermanos, en ese viaje Pablo sabía que había gente que lo querría apedrear. Recuerdo que en el libro de los Hechos nos regala una porción de la palabra donde dice que Pablo, hermanos, lo apedrean en la ciudad y van y lo avientan afuera de la ciudad como si estuviera muerto. Y cuando Pablo recupera el conocimiento y todo, hermanos, agarra, se sacude, se recupera poquito y se vuelve a meter a la ciudad a predicar el evangelio. Entonces, para Pablo, cuando Marcos abandona, para Pablo dice, Marcos es muy joven y le falta fe, le falta carácter, le falta lealtad. Entonces, para Pablo, hermanos, Marcos no tenía las cualidades para emprender este segundo viaje misionero, el cual él estaba planeando. Si vamos a ir por lugares donde no se nos entiende, vamos a ir a lugares donde nos van a apedrear, vamos a ir a lugares donde nos van a meter a la cárcel, vamos a ir a lugares donde la gente nos va a menospreciar. Entonces tengo que armar un equipo, y este equipo tiene que ir listo para poder enfrentar todo lo que venga, todo lo que se vaya a enfrentar por predicar el evangelio de Jesucristo. Entonces, qué importante, hermanos, de un hombre que había fundado varias iglesias, de un hombre que sabía cómo empezar, hermanos, una iglesia o cómo comenzar un campo misionero. Y este hombre, hermanos, que sabía cómo fundar iglesias y cómo iniciar un campo misionero, hermanos, aleluya, y que ahora estaba dispuesto a ir un poco más allá. Para Pablo, hermanos, no era nada más el segundo viaje misionero. Para Pablo, hermanos, este viaje que él estaba emprendiendo, hermanos, implicaba, hermanos, aleluya, un momento clave para su ministerio. Y hay momentos claves en nuestra vida espiritual, hay momentos claves en nuestro ministerio, hay momentos decisivos, hermanos, para nosotros como pueblo de Dios, y que nosotros tenemos que poner todo el empeño, hermanos, en lo que Dios nos ha llamado, a lo que Dios nos ha escogido. ¿Por qué, hermanos? Porque ahí, hermanos, en ese viaje puede ser que sea el último viaje que Dios nos permita, hermanos, emprender. Entonces es bueno que cuando nosotros estemos sirviendo al Señor, lo hagamos, hermanos, como si fuera la última vez que lo podemos hacer. Usted no sabe si el próximo domingo usted puede estar aquí en la casa de Dios alabando y glorificando el nombre del Señor. Ahora en convención, hermanos, salimos a convención, y como mencionaba mi hermana Patti, había muchos, hermanos, no nada más ella, había muchos que de convención regresamos enfermos de gripa, y otros, hermanos, un poco más delicados, unos más graves, y así la mayoría, hermanos, de los que fueron, y hablando de pastores y todo, hermanos, fuimos a convención y nos gozamos dentro de lo que pudimos estar, porque le digo yo a los hermanos, ya en los cultos generales yo llegaba, me sentaba en la silla y quedaba en coma, caía dormido en la silla, no sé si de enfermo, de cansado, lo que usted quiera, pero caía cansado. Entonces, hermanos, fuimos y nos gozamos, y vimos a más de 20,000 hermanos alabando y glorificando al Señor de una manera especial. Entre ellos destacaban algunos hermanos que no se limitaban y danzaban al Señor de una manera especial. Incluso a uno de ellos por ahí hasta le hicieron un meme, hermanos, porque el hermano se gozó en el Señor, aprovechó el momento para servir al Señor.
Pero igual en este viaje, hermanos, algunos de los que fuimos, regresamos y quizás en el proceso de enfermedad, lo que usted quiera. Pero también hubo un pastor en el distrito, hermanos, que fue y estuvo algunos días en convención y ya no pudo estar porque también se engripó y se enfermó. Y en estos días, hermano, acaba de graduarse para el Señor. Acaba de perder la vida el hermano. Paz de Cristo. Entonces, usted no sabe, hermanos, cuándo sea el último momento, hermanos, que usted tenga para servir al Señor. Usted no sabe cuál es el último viaje que Dios le permite hacer, hermanos, para la casa de Dios. Y hay quien, hermano, puede hacerlo y tiene la fuerza para hacerlo. Pero, hermano, espera que pase el tiempo, espera que haya oportunidad. Hay quienes hoy no están aquí porque están trabajando, porque perdieron la visión, hermano, y no se han dado cuenta que la palabra de Dios, hermano, nos invita, hermanos, a que tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadiduría. Hay quienes están fuera, pero hay quienes, hermanos, se quedan echando horas extras y tienen meses, hermano, que no se congregan. Yo le pregunto, ¿cómo estará un hermano que tiene casi todo el año sin congregarse? Y cuando tiene oportunidad el domingo de venir a la casa de Dios, lo aprovecha para irse de viaje. Paz de Cristo. Entonces Pablo es muy enfático y dice: Pablo se ocupa fe, carácter y lealtad. Hace poco tuvimos nosotros la graduación de la escuela de ministerio, y en la graduación de la escuela de ministerio íbamos a entregar unos banderines, hermanos, porque después de la graduación, los que se graduaban de la escuela de ministerios, hermanos, tendrían que empezar el altar familiar en su casa, en el hogar. Y no pudimos entregar los banderines porque alguien de la escuela de ministerios no vino a su graduación. Y hemos estado extendiendo la entrega de los banderines porque no ha venido. Paz de Cristo. Y hoy vamos a entregar los banderines a la única familia que está en la escuela, porque no podemos permitirnos las cosas a medias por alguien, hermano, que no tiene compromiso con Dios. Paz de Cristo. Es importante, hermano, lo que Pablo, hermanos, está requiriendo. Un hombre que había fundado, hermanos, ya algunas iglesias. Un hombre, hermanos, que ya había visitado muchos pueblos y muchas ciudades, y que ahora Bernabé le dice: Pablo, como que te estás poniendo, como luego dicen en los anuncios, Pablo, te hace falta un sneaker porque te estás poniendo muy niña. Te estás poniendo muy exigente, Pablo. Si Marcos quiere ir con nosotros, que venga. Y dice Pablo: Marcos, cuando ve que la cosa se pone dura, abandona el barco. Paz de Cristo. Y se pelean Pablo y Bernabé en una pelea santa, en una pelea, vamos a nombrarle, en una pelea donde reina el Espíritu Santo. Y no tanto porque cada quien agarró por su rumbo. Bernabé dice: pues yo me voy con Marcos. Y Pablo dice: pues si no hay más equipo, yo me voy solo. Más vale solo que mal acompañado, dijo Pablo. Pero fíjese bien, hermano, Dios nunca nos deja solo. Cuando Pablo comienza este viaje, hermano, y aunque Bernabé, hermano, se va por un lado y Pablo comienza este segundo viaje misionero por su lado, él, hermanos, dice la palabra de Dios que llegó a Listra. Cuando Pablo llegó a Listra, hermano, escuchó que en Listra había otro joven, y era un joven que tenía buen testimonio, que tenía, hermanos, la pasión por el reino de Dios, el anhelo por servir al Señor, el anhelo, hermanos, por agradar a nuestro Señor Jesucristo.
Entonces Pablo llega a Listra y va y busca a Timoteo. Y dice la palabra de Dios, hermano, que cuando él llega ahí, hermano, dice: había cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él. Pablo no llegó y dijo: yo soy bueno. Timoteo no llegó y dijo: yo puedo ir contigo. Cuando Pablo entra a la ciudad, la gente comienza a hablarle de Timoteo. El Señor tiene especial cuidado, hermanos, en esto. Por eso le preguntó a los discípulos y le dijo a los discípulos: ¿qué dice la gente? ¿Quién soy? ¿Qué percepción tiene la gente de mí? ¿Qué dice la gente? ¿Quién soy? Y los discípulos dicen: pues unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Eliseo, otros dicen que eres alguno de los profetas. Al Señor le interesa tu testimonio. Y luego cierra un poco más la pregunta y le dice: ¿y ustedes qué dicen? ¿Quién soy? Y es cuando Pedro le dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Tú eres el Dios Todopoderoso. Y le dice: no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Padre Cristo. Voltee con su hermano que está en un lado. Sirve que aprovecha para que lo despierte. Así suavecito, no lo va a asustar. Y dígale: ¿qué dice la gente de ti? ¿Qué tan buen cristiano eres? ¿Qué dice la gente en tu trabajo? ¿Qué dice tu vecino? ¿Qué dice tu esposa, tu esposo? ¿Qué dicen tus hijos? ¿Qué dice tu padre? ¿Qué dicen tus vecinos? Porque cuando Pablo llegó a Listra, hermanos, dice la palabra de Dios, hermano, que cuando Pablo llegó a Listra, el pueblo daba testimonio de Timoteo. El pueblo le dice a Pablo: aquí hay un joven de buen testimonio. Y dice: y quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Y al pasar por las ciudades, les entregaban las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén, para que les guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe, y aumentaba el número de ellas cada día. Es importante que nosotros como iglesia seamos confirmados en la fe. En la fe. Si yo les preguntara a ustedes qué tan buen cristiano usted se cree, usted va a decir: no, pues yo soy un cristiano que si ahorita Dios viene, yo me voy directo con Él. Pero entonces le diríamos: ¿me deja preguntarle a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su vecino, a su jefe inmediato en el trabajo, a tus compañeros de escuela? Porque no es lo que yo diga, es el testimonio que doy ante los demás, de fe, de carácter y de lealtad. Paz de Cristo. Fe, carácter y lealtad. Dice la palabra de Dios que cuando el Señor vino a este mundo, uno de sus amigos había muerto. ¿Se acuerda usted quién murió? Lázaro. Era uno de sus amigos. Y dice que lloró. Pero no lloró porque Lázaro había muerto. Lloró al ver que el pueblo no había entendido sus enseñanzas. Porque llega y le pregunta a Marta y a María y le dicen:
Es que no les he dicho que si creen verán la gloria de Dios, y los que están muertos, aun cuando están muertos, resucitarán. Dice, sí, Señor, eso lo sabemos. En el postrer día sabemos que los que han muerto en Cristo resucitarán. Pero el Señor no estaba hablando del postrer día. El Señor estaba hablando de un milagro que estaba por suceder. La gloria de Dios se iba a manifestar en ese momento, en un pueblo que tuviera fe, en un pueblo que caminara en fe, en un pueblo que avanzara en fe. Aleluya. Hay cosas que Dios te habla a futuro, pero hay cosas que Dios quiere que sucedan hoy, en tu vida, en tu ministerio, en tus finanzas, en tu matrimonio, en tu familia, en tus sueños, en tus proyectos. Dios quiere que hoy tú recibas un milagro. Pero necesitamos no pensar a futuro. Tenemos que darnos cuenta que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Dios que se movió e hizo milagros es el mismo Dios que se mueve y sigue haciendo milagros el día de hoy. Paz de Cristo. Pero fíjese bien, la palabra de Dios nos habla de un milagro, pero para que ese milagro sucediera, tuvo que haber hombres que le creyeran. Todavía las hermanas de Lázaro le dicen, Señor, ¿ya para qué vamos a su tumba? Ya tiene varios días que murió. Su cuerpo ya hiede. Y hay quienes creen, hermanos, que sus sueños ya han muerto. Hay quien cree que sus proyectos ya han muerto, porque los han sepultado, porque los han metido en una cueva, porque los han tapado con una piedra. Pero hermanos, Dios es el que hace los milagros, pero tú y yo somos los que hacemos el trabajo. Hubo alguien que tuvo que mover esa piedra, hubo alguien que tuvo que ir y quitarle las vendas a aquel hombre que había muerto. Hay alguien que tiene que pagar el precio. Los milagros de Dios suceden, pero alguien tiene que mover las piedras. Los milagros de Dios suceden, pero hay alguien que tiene que estar dispuesto a ir a quitar las vendas, aunque aquello apeste, aunque aquello hieda, aunque nadie se atreva. Tiene que haber alguien que tiene que tener el carácter de Pablo y decir, voy a emprender un segundo viaje, una segunda oportunidad. Voy a ir de nuevo, pero con hombres y mujeres decididos a dejar todo por el reino de Dios. Hombres y mujeres que no están titubeando. Hombres y mujeres que saben para qué Dios les ha llamado. No vamos a ver la gloria de Dios si no nos involucramos. Padre Cristo, no se va a ver la gloria de Dios. Qué importante, hermanos. Yo también quisiera ir por la vida viendo milagros, cruzado de brazos, acostado, rascándome el estómago bien a gusto. Pero para que yo vea los milagros de Dios, ahorita muchos de ustedes se acaba el culto y se van, pero nosotros tenemos que cargar la troca con instrumentos, y tenemos que ir a los arquitos y descargar, y tenemos que cerrar y volver a cargar y volver a venirnos y volver a descargar aquí. Paz de Cristo. Porque alguien tiene que mover las piedras, porque alguien tiene que mover las vendas, porque alguien tiene que hacer algo extraordinario para poder ir más allá. Para que las cosas sucedan, alguien tiene que estar dispuesto a pagar el precio y dar más. Y a veces a nosotros se nos hace difícil congregarnos. Paz de Cristo. Nos conformamos con el domingo. Yo sí como, aunque sea chamberete y una cocota de 2,5 litros el domingo, no aguanto toda la semana sin comer. Y yo no sé cómo un hermano puede aguantar toda la semana sin buscar el rostro de Dios, congregándose, y cree que va a poder sobrevivir hasta el siguiente domingo. Paz de Cristo.
porque tiene que ver con el alimento espiritual. Peor aún, no nada más sobrevivir. ¿Cómo creemos que vamos a ver la gloria de Dios moverse? ¿Cómo creen que vamos a ver los milagros de Dios con una actitud apática a las cosas de Dios, al reino de Dios, a lo que Dios nos ha llamado? Padre Cristo, hay ocasiones que yo tengo que arrastrar este cuerpo porque esta carne no quiere, y la tengo que agarrar y la tengo que arrastrar y decir: es tu responsabilidad, porque prometiste servirle a Dios todos los días de tu vida, no cuando tuvieras tiempo, no cuando tuvieras ganas, no cuando amanecieras bien. Todos los días de tu vida decidiste servirle al Señor. Paz de Cristo. Y a veces, hermano, el enemigo comienza a hacer estragos en nuestra vida, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestros ministerios, y decimos: ¿por qué? Hermano, porque hay alguien que cuando comenzó a ponerse difícil se echó para atrás y se regresó a casa. Voltee con su hermano que está en un lado y dígale: no te regreses a casa. No es bueno volver atrás. A Pablo indignó la actitud de Marcos, y cuando Bernabé quiere volverlo a traer, hermanos, Pablo le dice: no, ese muchacho no va con nosotros. El hermano Jacobo, mi pastor por toda la vida, cuando él llamaba a alguien y le decía: hermano, ¿nos vas a ayudar en esto? Y aquella persona no lo hacía, hermanos, no lo volvía a tomar en cuenta. Paz de Cristo. Un líder que faltara a una actividad, para el siguiente domingo ya estaba suplido. Si faltaba sin justificación, pues voy a ir a trabajar, muy bien, le gusta el trabajo, váyase a trabajar. Cuando tenga ganas de servir a Dios, viene. Pero quiere trabajar, váyase a trabajar. Quiere las cosas del mundo, llénese del mundo. Paz de Cristo. Y si alguien abandonaba su liderazgo y alguien no cumplía en su liderazgo, hermano, para el hermano, un pastor de la vieja escuela, hermano, no lo volvía a tomar en cuenta. Quizás ahí sea la clave de que una iglesia como la Dulce Grande haya crecido mucho. ¿Por qué? Porque se rodeaba el hermano Jacobo de pura gente cumplida, leal, de fe y de carácter. Y la gente que abandonaba hacía lo que Pablo. Decía: hermano, ya no lo tome en cuenta, no tiene ganas. Y su pensamiento era este: un líder o alguien que se le da un liderazgo para que asista, dice, si no es responsable como hermano, como líder tampoco. Y no va a ser cumplido nada más porque le den un liderazgo. Va a ser un área que va a estar descubierta mientras él esté al frente. Y hoy se ocupan hombres de fe, de carácter y de lealtad. Paz de Cristo. Fíjese usted lo que dice la palabra de Dios allí en Primera de Samuel. Le voy a invitar que abra su Biblia. Ahí en Primera de Samuel, hermanos, capítulo 26, verso 23.
Vamos a leer desde el verso 8. Entonces dijo Abisai a David: hoy ha entregado Dios a tu enemigo en tu mano. Ahora pues déjame que le hiera con la lanza y lo enclavaré en la tierra de un golpe, y no le daré un segundo golpe. Y David le respondió a Abisai: no le mates, porque ¿quién extenderá su mano contra el ungido de Jehová y será inocente? Dijo además David: vive Jehová, que si Jehová no lo hiriere, o su día llegue para que muera, o descendiendo en batalla perezca, guárdeme Jehová de extender mi mano contra el ungido de Jehová. Pero toma ahora la lanza que está a su cabecera y la vasija de agua, y vámonos. Y se levantaron. La lealtad, hermanos, exige honor, fidelidad y gratitud. David, hermanos, no se levanta contra el rey Saúl porque David tenía honor. Tenemos que tener honor como pueblo de Dios. Tenemos que tener lealtad como hombres y mujeres de Dios. Y esa lealtad, hermanos, se puede definir, hermanos, como la firmeza en los efectos de las decisiones que tomamos. Esa lealtad, hermanos, se puede definir, o ese honor, hermanos, es una virtud que se desarrolla a través de mi relación con Dios. Y esa lealtad y esa virtud, ese honor, hermanos, tiene que ver con un cargo de conciencia en mi vida. Estamos terminando un año y el liderazgo, hermano, de la iglesia tiene que presentar, hermanos, resultados que hicieron este año para el reino de Dios. Los ministerios de alabanza, desde guitarrista, baterista, tecladista, aun cuando se han suplido algunos cargos, ahí tenemos músicos que en todo el año no se aparecieron. Y ellos tendrán que darle cuenta a Dios. No es una cuestión que yo diga: el pastor hoy está enojado. No, es una cuestión de lealtad y de honor. ¿Qué le van a responder a Dios cuando Dios les dio un ministerio? Cuando Dios les dio un talento, cuando Dios les dio algo para que pudieran, hermanos, a través de ese ministerio, hermanos, impactar vidas. ¿Qué le van a responder a Dios? Paz de Cristo. No sé si me estoy dando a entender. Maestros, liturgos, directores de célula, anfitriones, ¿cómo le vamos a responder a Dios? ¿Dónde queda el honor? ¿Dónde queda la fe? ¿Dónde queda la lealtad al llamado que Dios nos ha hecho, a la responsabilidad que Dios nos ha confiado? ¿Dónde queda, hermanos, el llamado de Dios en nuestra vida? Si tuviera usted que evaluar el liderazgo que Dios le dio y presentarle a Dios un informe en este mes de diciembre, antes de que usted entregue y empiece un nuevo liderazgo, o quizás Dios le tenga la oportunidad en otro liderazgo de responder, pero ¿qué le va a decir usted a Dios? ¿Qué informe le va a dar a Dios? Hay un himno que dice: ante el trono celestial, más allá del bello mar, ante el trono celestial, ahí habré de contestar: nada hice por mi rey. Y con las manos bien vacías estaré. Una de las estrofas dice así. Si hoy Dios lo llamara a cuentas, ¿qué le daría usted a Dios?
¿qué le daría usted a Dios? 2 horas aquí en la iglesia, hermano, no contrarrestan 48 horas o 24 horas o toda la semana de nuestra vida. 2 horas aquí en la iglesia, hermano, no son balanza espiritual para muchas horas en el mundo. No se puede con 2 horas sobrevivir. No se puede con 2 horas, hermanos, poder venir y decir: Señor, quiero sentir tu gloria. No se puede. Para Dios es posible, es el Dios de lo imposible, pero no se puede, hermanos, con una actitud de todo un año. Suponiendo que usted viniera todos los domingos, sume 2 horas por domingo y súmele todas las horas de 365 días del año que usted no ha buscado el rostro de Dios. No se puede. Para Dios todo es posible, pero si así no le buscamos, imagínese Dios, hermano, enviando bendición tras bendición tras bendición. Usted va a decir: pues con que vaya una vez por cada 6 meses estoy bien. Las bendiciones de Dios llegan a mi vida. No nos hace cristianos 2 horas a la semana estar congregados. Eso no nos hace cristianos. Y no nos hace aptos para una eternidad con Dios. Porque allá vamos a estar por una eternidad. Si aquí en la tierra no aguanta 2 horas, ¿aguantará una eternidad allá en los cielos? Paz de Cristo. Tiene que ver con lógica. No es una cuestión, hermano, no es una cuestión de ganas, no es una cuestión de si puedo o no puedo, es una cuestión de lógica. Y si usted se va a la palabra de Dios, todas las bienaventuranzas es para aquel siervo que cuando su Señor viniere le haya haciendo así. Y luego dice: pero ¿por qué no podré dejar de echar maldiciones? ¿Por qué el pecado siempre me estará coqueteando? Voltee con el hermano que es bien maldiciente y dígale: es para ti, no te hagas. Porque cuando entro en una discusión con mi esposa, mi esposo, terminamos a gritos y a golpes. Es lógico, estás lleno del mundo, no estás lleno de Dios. Y esa lógica te debe llevar a ti a pensar que cuando Cristo venga, no te vas a ir. Prefiero decírtelo yo aquí a que no digas: es que el pastor Isaac siempre dijo que aunque yo estuviera allí, yo iba directo al cielo. No, hermano. Si estás lleno del mundo, no te vas a ir cuando Cristo venga por su iglesia. Si te gana la ira, si te gana el coraje, si te gana el pecado, si pecas a escondidas delante de Dios, Él te está mirando y no te vas a ir, porque Dios viene por una iglesia santa, sin mancha ni arruga, una iglesia que está comprometida con Él, una iglesia de fe, de carácter y de lealtad. No una iglesia que anda pecando a escondidas. No una iglesia que le gana, hermanos, el mundo. Si a ti te gana el mundo y te gana el carácter y te gana todo eso, entonces tienes que preguntarte: estoy más lleno del mundo que de Dios, por eso me gana el mundo. Cuando estés lleno de Dios, la palabra de Dios es bien clara y dice: de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando veas a un hermano maldiciendo, eso es lo que hay en su corazón, pura maldición. Cuando veas a un hermano pecando, eso es lo que hay en su corazón. Voltee con su hermano que está en un lado y dígale: el pastor no está enojado, eso es palabra de Dios. Es palabra de Dios.
Paz de Cristo. Se ocupa, hermanos, una iglesia, hermanos, que se dé cuenta que la lealtad es un atributo que viene de Dios. Y como es un atributo que viene de Dios, Dios demanda de su iglesia lealtad. Así como David tenía lealtad a un rey que delante de Dios ya había sido descalificado, pero seguía siendo el rey, así Dios demanda lealtad de nosotros hacia Él. Dios demanda honor. Tenemos que tener honor para con Dios. Tenemos que ser hombres y mujeres, hermanos. Hoy la iglesia en día, hermanos, como pueblo de Dios, debe considerarse, hermanos, en esta realidad. Y debemos entender que no es opcional, es una obligación de nosotros como iglesia. Es una obligación. Nadie tiene que andar atrás de nosotros pidiéndonos que nos congreguemos. Nadie tiene que andar atrás de nosotros buscándonos para que, hermanos, cumplamos nuestro compromiso con Dios. Nadie. ¿Sabe por qué? Porque cada uno de nosotros hizo una profesión de fe que es personal. Es personal. Levante la mano. ¿A quién obligaron para bautizarse? Todos los que estamos aquí estamos voluntarios. Yo estoy voluntario. Aquí estoy voluntario. Paz de Cristo. Mi familia y yo estamos aquí voluntarios. Nadie nos obliga a estar aquí. Si queremos hacernos ricos, pues tendremos que dejar las cosas de Dios e ir a buscar a otro lado, porque el reino de Dios no es para hacerse ricos. Pero estamos aquí por llamado y por convicción, porque tenemos que darle cuentas a Dios. Paz de Cristo. Y que el enemigo nos pone que pudiéramos estar mejor en otro lado trabajando, sí, sí nos pone. Pero ¿sabes una cosa? Así le puso a Saúl. Cuando llegó cansado de cazar y que no había cazado nada, y que Jacob tenía preparado aquel guiso rojo que olía sabroso, y llegó cansado. ¿Llegó qué? ¿Llegó qué? Cansado. El cansancio, hermano, lo hace la rutina. El cansancio, hermano, lo hace la monotonía. El cansancio, hermano, hace cuando usted y yo hacemos lo mismo siempre. Eso nos cansa. Hay matrimonios cansados. ¿Sabe por qué hay matrimonios cansados? Porque la mujer se dedica a hacer de comer, lavar, planchar, atender a los niños, llevarlos a la escuela y todo. El esposo se va al trabajo, llega del trabajo, prende la tele, le pide a la mujer que le sirva de comer, le prepare la ropa. Y eso hacen todos los días. Se llama monotonía. Y cuando alguien hace todos los días lo mismo, eso cansa. Y el cansancio te lleva al pecado y te lleva a menospreciar lo que Dios te ha dado. Esaú menospreció la primogenitura, porque dice la palabra de Dios que llegó cansado. Y como llegó cansado, no quiso invertir tiempo en quizás abrir lo que había traído de casa, o no había cazado nada y no quiso invertir un poco más de esfuerzo, sino que llegó y le dijo a su hermano: dame de ese potaje rojo que tienes ahí, si te doy, pero véndeme tu primogenitura. Y como estaba cansado, dijo: yo para qué quiero la primogenitura, estoy cansado, quiero saciarme. Toma la primogenitura y dame un plato de lentejas. Y hay cristianos cansados que menosprecian su llamado, su liderazgo, porque están cansados crónicamente, porque están cansados espiritualmente, porque su vida es una monotonía,
porque hacen lo mismo siempre, porque no han hecho algo extraordinario. Pablo se preparó para un segundo viaje misionero, ir más allá de donde ya había ido. Entonces tendremos que planear algo, tendremos que hacer algo que nos saque del cansancio. Cuando tú estás cansado, y con esto te voy a decir todo, cuando tú sales del culto, llegas a tu casa y dices: oye, el culto ya estuvo bien aburrido, ¿verdad? Cuidado, señal de cansancio espiritual. Y estás a punto de vender tu primogenitura. Vamos a la escuela dominical. ¿Para qué la escuela dominical? Vamos a los arquitos. ¿Para qué a los arquitos? Vamos a hacer esto, ¿para qué? Mejor vamos a quedarnos a ver tele, el hexatlón. Vamos a ver México, que no pierda el vuelo de regreso a México. Paz de Cristo. Señal de cansancio. Y cuando alguien está cansado, vende lo mejor. Es por eso que muchos hermanos no vienen a la iglesia. Ahorita están mejor en casa, porque dicen: toda la semana trabajé, hoy es el único día que tengo para descansar. ¿Por qué? Porque ya no diferencian. El enemigo les pone algo atractivo, algo que huele bien, y venden lo mejor y lo que viene de parte de Dios. Y hasta más adelante es cuando se dan cuenta que han vendido su primogenitura. Paz de Cristo. Voltea con tu hermano que está en un lado y dile: hermano, no te canses. No te canses. Si te sientes cansado y te sientes en rutina, haz algo diferente para Dios. Haz algo distinto. Esa es una señal de que tienes que activarte y hacer cosas diferentes para el reino de Dios. No es una señal para que vendas tu primogenitura. El matrimonio, cuando se cansa, cae en el engaño, en la infidelidad. El cristiano, cuando se cansa, hermanos, cae en el adormecimiento.